¿sí? ¿A quién escribe Juan? ¿Alguien me puede decir a quién va dirigida la carta de Juan? Estamos casi terminando, entonces voy a volver a repasar varias cosas. ¿Ah? ¿A quién está dirigida la carta de Juan? Muy bien, a creyentes, a cristianos, a hermanos. No especifica a qué grupo va dirigida la carta en forma específica. No es una carta común como las otras, ¿no es cierto?, que escribe el apóstol Pablo, o que el mismo Juan después escribe dirigidas a personas específicas o a una iglesia específica. Es una carta general, ¿sí?, que da instrucciones general. Los escritores, ¿no es cierto?, y los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente esta carta es dirigida a las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Recuerden que Juan fue pastor ahí mucho tiempo en Éfeso, ¿sí? Él estuvo dirigiendo la iglesia ahí en Éfeso, entonces probablemente conocía muy bien esa zona, los hermanos lo conocían muy bien a él, y esta carta, dicen, ¿no es cierto?, los estudiosos que probablemente fue escrita a todas las iglesias. Hay un montón de iglesias que son las mismas que menciona después Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan las 7 iglesias que él escribe? Probablemente, ¿no es cierto?, son parte de las que están recibiendo también esta carta, ¿sí? Pero empezamos la carta y Juan comienza su escrito, como dijimos en un comienzo en buen chileno, 3 cucharadas a la papa, ¿sí? ¿Sí? Inmediatamente comenzando el mensaje hablando de esto que es tan importante. Recuerden que lo que está haciendo el apóstol Juan es combatir la mala enseñanza que está entrando a la iglesia. Un grupo de personas que se están levantando, ¿no es cierto?, queriendo pervertir el evangelio, hacer que los hermanos que están en el Señor duden de si son salvos o no. Y el apóstol Juan se sienta para escribir, ¿no es cierto?, aclarar las cosas y para dejarnos bien sentados, bien claro en nuestra cabeza y en nuestro corazón que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y va mostrando, ¿no es cierto?, qué es lo que hace un hijo de Dios, cómo evidenciamos que somos hijos de Dios. Y una de las mayores evidencias que rescata y recalca Juan durante todo su escrito, ¿cuál es? Una de las mayores evidencias del nuevo nacimiento, ¿cuál es? El amor. El amor. Y eso es lo que ha estado tratando durante todo esta carta, ¿no es cierto?, con el énfasis aquí en los capítulos 3, 4 y también en el 5. La semana pasada terminamos leyendo, y fíjate que lo que decía Juan en el capítulo 4 y el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Seguimos leyendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Un escritor llamado Warren Wiersbe, en su libro Comentario de la epístola de Juan, de la carta de Juan, que se llama
Genuinos Escritos escribe lo siguiente: no demostramos nuestro amor a Dios por medio de palabras vacías, sino mediante obras hechas con buena voluntad. No somos esclavos obedeciendo a un amo, sino hijos que obedecen a un padre. Me encantó esa frase. Me encantó esa frase, ¿no? Que muestra esto, que nosotros estamos obedeciendo a Dios y mostrando el amor de Dios. No porque Dios es nuestro amo, sí, le llamamos Señor, ¿cierto? Pero también, y más que nada, y lo que quiere resaltar Juan es que es porque es nuestro Padre. Por eso él comienza diciéndonos, ¿cierto? Y comienza recalcándonos esto. El amor se muestra por la obediencia. El amor se muestra por la obediencia. Debemos practicar un amor obediente a Dios. Y esto se manifiesta en nuestras vidas. Y lo primero que quiere mostrar Juan es esta vida de amor. Ahora, fíjense, ustedes pueden decir que Juan es como reiterativo en el concepto, ¿no? Es como reiterativo en el concepto y uno podría decir, pero esto ya lo dijo. Pero hay pequeños detalles que nos hacen ver que Juan está abordando el mismo tema desde diferentes ángulos. Y él comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esta realidad del nuevo nacimiento, del nacimiento que tenemos en Cristo, Juan lo ha hablado constantemente. Y constantemente nos quiere marcar esto, somos hijos de Dios. Él dice en el capítulo 3, recuerdan, mirad cuál gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Nuestra vida cambia cuando Dios llega. Y el énfasis que quiere hacer Juan en esta sección es primordialmente la fe. La fe. Ese acto de obediencia que nos motiva a creerle a Dios, eso es fe. Y él por eso que comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y fíjate qué interesante, porque Juan comienza con un concepto bien general. Bien general, es algo que no está limitado solo a un grupo de personas o para algunas personas, es algo que alcanza a todo aquel que cree. Juan quiere hacer un énfasis en esto, quiere hacer el énfasis en que las bendiciones de la salvación alcanzan a todos aquellos que creen. Y sabe que cuando yo leí esto, todo aquel que cree, inmediatamente vinieron a mi cabeza casi instantáneamente 2 versículos de la palabra del Señor. A ver si alguno me sigue con la idea. Si tú piensas en todo aquel que cree, ¿qué versículo viene a tu cabeza? ¿Camila? ¿Y qué versículo es ese? Juan 3:16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, ahí está, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esta es la verdad que Juan quiere reafirmar en nosotros. Y hay otra verdad que el mismo Juan también manifiesta cuando hablamos de todo aquel. ¿Qué otro versículo viene a su cabeza?
Está en el mismo Evangelio. Piensa en todo aquel. Le estoy dando el tiempo. Sí, pero es otro el que vino a mi cabeza, así que voy a mostrar el que vino a mi cabeza. ¿Ya? Juan 1:12. ¿Quién lo dijo? Allá, Katy. Muy bien. ¿Qué dice Juan 1:12? Sí, pero con fuerza, hermano Jesús. A ver. Muy bien. Sí, está bien, te lo concedemos. ¿Sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí está este concepto, ¿sí? Todos los que creen. Y recuerda que Juan había abordado este tema. Estos gnósticos estaban negando que Jesús era dos cosas. Dije que íbamos a hacer casi un repaso el día de hoy, ¿no? ¿Qué negaban los gnósticos respecto a Jesús? ¿Ah? Que era Dios, que Cristo era divino, ¿sí? Pero otra cosa también negaban respecto a Jesús. La encarnación, que Cristo era Dios humano. ¿Sí? Estaban negando lo que nosotros podíamos estudiar en la teología, ¿no es cierto? La cristología, lo que llamamos la unión hipostática. Estaban diciendo que era imposible que un ser humano fuera Dios. Entonces había un filósofo gnóstico que decía que Jesús nació en este mundo y vino y habitó en él Cristo. Que habitó en él el Cristo, y mientras estuvo en este mundo, estos 33 años, ¿no es cierto?, Jesús fue habitado por Cristo, que lo abandonó ¿cuándo? Cuando estaba en la cruz. Eso es lo que decía este gnóstico. Y Juan se levanta contra esta mentira. Juan se levanta contra esta mentira diciendo, eso es una mentira. El que dice que Jesús no vino en carne es un mentiroso. El que dice que Jesús no es Dios es un mentiroso. El que dice que Jesús no vino en carne, que Dios no habitó entre nosotros, que no estuvo el Emanuel entre nosotros, es un mentiroso. Por eso es que Juan comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y toca los dos conceptos, ¿no es cierto? Jesús. Y siempre cuando Juan usa este concepto de Jesús, está refiriéndose normalmente a la humanidad de Cristo. A la humanidad. Pero cuando toca al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, ¿de qué está hablando? De la deidad de Jesús. Y él está uniendo este concepto diciendo a todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, que o todo el que cree que Jesús es el Cristo es un nacido de Dios, un creyente. Para que nosotros seamos creyentes, para que la fe que nosotros tenemos sea efectiva, tenemos que reconocer esto. Lo que Juan dijo que vio y oyó y escuchó, que el Cristo vino y habitó entre nosotros y se hizo hombre y vimos su gloria, dice, como la del unigénito del Padre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. ¿Te das cuenta cómo une estos conceptos, no? Inmediatamente une estos conceptos. La fe va tomada de la mano del amor. Es la consecuencia de la fe que Juan muestra, ¿no es cierto? Yo tengo fe y como consecuencia soy un hijo de Dios.
Y tenemos que entender que la fe no es simplemente un cambio intelectual que ocurre en nuestras cabezas, una comprensión diferente. Recuerden cuál es la palabra que Juan utiliza constantemente, que la hemos dicho un montón de veces aquí respecto al conocimiento. ¿Cuál es? Ginosco. Yo sé que muchos dicen así como suavecito, como para no querer equivocarse. Ginosco. ¿Y qué significa esto? ¿Y de qué está hablando el conocimiento? Experimental, exacto, el vivencial. Aquel conocimiento que no es simplemente que se llena mi cabeza, sino que lo exteriorizo, lo vivo, lo muestro, lo experimento. Y eso es lo que Juan está queriendo mostrarnos, querido. Nuestra fe no es solo intelectual, sino que este nuevo nacimiento que viene de parte de Dios es activo, se muestra. Y por eso es que dice, todo aquel que ama al Padre, si yo digo amar al Padre, ¿qué tengo que hacer? Amar al que ha nacido de Él. Amar a mis hermanos. Amar a mis hermanos. Y recuerden qué es lo que decía antes, que leímos en el capítulo anterior. Si yo digo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué soy? Un mentiroso. Y te das dando cuenta que Juan quiere reforzar este concepto, ¿sí? ¿Sabe por qué lo quiere reforzar? Porque Dios nos conoce y sabe que somos cabezas duras, que muy fácilmente se nos olvidan las cosas. Debemos entender, ¿no es cierto?, que el amor de Dios debe ser el distintivo de nuestras vidas. Debe ser lo que marca nuestras vidas. Si yo digo que soy un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, entonces, ¿qué debo hacer? Amar al hermano. Simple, ¿no? Es simple lo que dice Juan. Ahora, llevarlo a la práctica es un poquito más complicado, pero es así. Juan quiere simplificarnos las cosas, quiere hacer que no nos enredemos en algunos conceptos, ¿no es cierto? Y de repente nosotros nos enredamos en la cuestión teológica y se nos pasa la simplicidad de la palabra de Dios, la simplicidad del mandato de Dios, lo directo que es el mandato de Dios. Recuerda, hablamos de que el amor es mostrar, es dar. Porque Dios lo hizo así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo escribiendo a los romanos. Si eso es lo que nos está pidiendo Dios, dice Juan, no es nada más que eso, imitar a Dios. Por eso dice que el que ama a Dios, ama al que ha nacido de Él. El amor de Dios, el amor se genera en Dios, lo hemos estudiado antes, ¿no es cierto? Y este amor que se genera en Dios debe necesariamente mostrarse en nuestras vidas. Dios es el autor del amor. Y como nosotros estamos unidos a Dios en el nacimiento, porque somos de la misma sangre, ¿sí? Nuestra genética con Dios es la misma, nuestras características son las mismas, deben ser las mismas. Dice Juan, si mostramos amor, si decimos amar a Dios, debemos mostrar amor. Y él continúa diciendo esto, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora sí, la pregunta, ¿no es cierto? Yo amo a mi hermano. ¿Cómo sé que lo amo?
¿Y sabes cuál es esta palabra? Sabemos. Conocemos. ¿Cuál es? Ginosco. Ginosco. ¿Sí? En esto sabemos, dice Juan, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan quiere que entendamos que el amor de Dios, como les dije, es un amor sincero, es un amor que se muestra, es un amor que no consiste simplemente en palabras. Recuerda que lo hemos dicho, no es tanto bla bla, es más acción. El amor de Dios es acción, es realidades que se experimentan, por eso lo conocemos. Realidades que se viven. Recuerda que una persona puede hacer muchos esfuerzos y puede hacer sacrificios, pero no necesariamente lo hace con amor. Fíjate qué es lo que dice Pablo. Ahora ya me estoy confundiendo al revés. ¿Ya? Fíjense que lo que dice Pablo en el gran capítulo que habla del amor. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 13. Fíjate, versículo 3. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, qué mayor sacrificio ¿no? Doy todo lo que tengo, y no solo todo lo que poseo, sino me doy a mí mismo. Dice, pero no tengo amor, ¿qué? De nada aprovecha. De nada aprovecha. Si el motor que debe mover nuestras vidas es el amor, dice Juan. Porque recuerda, podemos hacer muchos sacrificios, pero si el amor no está allí, no sirve de nada, dice Pablo. Ahora, ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Juan da 2 evidencias, 2 pruebas que nos sirven para evidenciar la realidad del amor. Fíjense, ¿cuáles son esas pruebas, cuáles son esas evidencias que muestra ahí el capítulo 2? Exacto. Fíjense, 2 cosas muy simples. ¿Sí? Amamos a Dios y lo segundo, guardamos sus mandamientos. La primera prueba es el amor a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Recuerda, el amar para Juan significa que, lo hemos dicho un montón de veces hoy día, es dar, es mostrar. Cuando yo digo que amo a Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar y mostrar. Dar y mostrar. Eso es lo que evidencia el amor genuino. Se trata de mostrar el amor auténtico que yo tengo a Dios. Cuando yo amo a Dios, amo a quienes son objeto del amor de Dios. ¿Sabes cuál es la razón por la que yo tengo que amar a mis semejantes? Dice Juan, porque amo a Dios. No hay otra razón. Yo te amo, tú me amas. Y mi señora me puede llamar Trina, ya iba a decir. No, sí, ya. No lo podía dejar pasar. Yo te amo, ¿sí? Y tú me amas porque Dios nos amó primero. Esa es todo, dice Juan. Si tú quieres mostrar el amor a tus hermanos, no puedes amar a tu hermano si no amas a Dios. Y recuerda, amar a Dios
es entrega total de tu vida. Ahí ya se pone más exigente la cosa, ¿no es cierto? Es entrega total. Si yo amo a Dios, no le puedo entregar parte de mi vida. No le puedo decir a Dios, mira, yo te doy esto, pero esto me pertenece a mí, esto es mío, lo guardo para mí, de mi propiedad. No, cuando yo amo a Dios, entrego todo. Lo dejo entrar en todos los lugares de mi vida. Eso es amor a Dios. Pero no solo eso, sino que Juan dice que la otra prueba es guardar los mandamientos. Volvamos ahí al Evangelio de Juan y el capítulo 14. Fíjate las palabras del Señor Jesucristo. Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oíste no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjate, en tan pocos versículos el Señor asienta y reafirma y reconfirma esta verdad tan profunda de la palabra de Dios. Es que si yo amo, obedezco. Si yo amo, guardo. Hermanos, no significa el que yo lo guardo, y a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, no sé, que ¿le ha pasado alguna vez que guarda algo tan bien que se olvida de eso? ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Sí? Agarra una chaqueta que no usó hace cuánto tiempo y dice, uy, mira lo que tenía acá, Arturo, no te había hace tiempo, Arturo Prat. ¿Sí? ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez o no? Ese tipo de cosas no, yo sé que algunos no. No significa eso, el guardar. Cuando Juan está hablando de guardar su palabra, significa tomarla y atesorarla. Incluso algunos, ¿no es cierto?, dicen que es como guardarla cerca del corazón. Eso significa que yo voy a escuchar la voz de Dios, y no solamente que voy a escuchar la voz de Dios, sino que voy a obedecerla. En el capítulo 15, en el versículo del Evangelio de Juan, el versículo 10, fíjate que dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te das cuenta, no es cierto, que para el Señor, para Dios, el guardar está asociado con el amor? Yo obedezco a mi Padre porque le amo. ¿Se acuerda la frase inicial que leímos, no? Porque le amo. Porque deseo agradarlo. Porque deseo hacer su voluntad. Y Juan dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El mandamiento de Dios es ese. Y fíjate que Juan ya no lo presenta como una opción, no lo presenta como una alternativa, no lo presenta como un deseo. No es que tú tienes que obedecer a Dios si quieres, si tienes ganas. No. Tienes que obedecer a Dios porque Dios lo manda así. Este
es el mandamiento de Dios. Y fíjate, lo maravilloso de todo esto es que Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa esto? Que los mandamientos de Dios no son pesados. No son pesados, por consiguiente difíciles de llevar. El Señor acusó a los fariseos de hacer esto, ¿recuerdan? Ustedes atan pesadas cargas a la gente, tan pesadas que la gente no las puede llevar porque son legalistas y está por encima de las personas la ley. Pero la invitación de Jesús, ¿cuál fue? Ahí en Mateo capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. ¿Y qué? Y mi carga es ligera. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es entender que cuando yo pongo mi fe en Cristo, cuando yo pongo mi vida en Cristo, estoy poniendo mi yugo sobre el Señor. Y estamos caminando juntos. ¿No le entusiasma esa verdad en su vida? Saber que cualquier cosa que pasa. Karina, cuando estabas en el hospital, en los momentos difíciles, ¿no sentiste que el Señor estaba ahí a tu lado? La carga se hizo más liviana, ¿no? Queridos, cada uno de nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida podemos experimentar eso. Porque el conocimiento de Dios es eso. No es solo la cuestión intelectual. Yo lo sé, yo lo conozco. Por 20 años en mi vida estuve cerca del Señor, fui al Instituto Bíblico, leí la palabra de Dios, cercano al Señor, sirviendo al Señor. Pero querido, cuando el Señor llegó con la prueba dura, difícil, uno dice, todo ese conocimiento se vuelve realidad. Y yo puedo sentir al Señor junto a mí. Y yo puedo sentir al Señor a mi lado, diciéndome, yo te ayudo, llevemos la carga juntos. Qué maravilloso es obedecer a Dios. Qué maravilloso es entender que la palabra de Dios no es una carga pesada para nuestros corazones. Es la maravillosa voluntad de Dios. Es Dios poniéndose a nuestro lado, diciéndonos, vamos juntos. Vamos juntos. Y aún más, en los momentos más difíciles, Dios te toma en sus brazos y te lleva. Los mandamientos de Dios no son gravosos. No es difícil obedecer la voz de Dios. No es difícil obedecer la voluntad de Dios cuando dejamos que Dios cargue junto con nosotros. Y eso nos lleva a tener una vida de victoria. Fíjate que dice Juan, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La vida cristiana está llamada a ser una vida de victoria. Y no solo de todos en grupo, sino una victoria personal, individual. Dios quiere que tú seas un victorioso. Y Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y recuerden que esta victoria del creyente no es un esfuerzo personal, no es un esfuerzo tuyo, es un esfuerzo de Dios. Dios está a nuestro lado como poderoso gigante, dice la Escritura. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos ayuda. Este Dios que se pone a nuestro lado cuando nosotros volvemos a nacer. Recién estaba viendo a Yanilce tomando al Tomás, ¿no es cierto?, en sus brazos, o en sus manos, y estaba puesto de pie, ¿no es cierto? Y yo pensaba, eso es lo que hace Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. Nos toma en sus manos y nos lleva para dar los primeros pasos. ¿Y sabes cuándo Dios te suelta? ¿Cuándo Dios te suelta? ¿Sabes? Nunca. 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 Dios no te suelta. Si somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Dios. ¿O no? ¿Cuántas veces no se ha visto a usted diciéndole, no, deja, si yo puedo, yo sé caminar solito ahora ya? ¿Sí? Y es fácil escuchar la voz de Dios diciéndolo, te vas a caer, te vas a caer. No, si yo puedo, yo soy fuerte, tengo lo que necesito, sé lo que quiero. Camina 2 pasos y ¡pum! Porrazo, decimos nosotros. El que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, vence al mundo, vence al sistema de este mundo, vence al que está sobre este mundo. Juan lo dijo antes, ¿no es cierto? Y habló de que amar al mundo no es de Dios. Y hoy termina diciendo en su carta, ¿no es cierto?, el que vence, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Lea el texto. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Cuando Juan está hablando allí de nuestra fe, ¿de qué está hablando? Que comenzó diciendo al principio. El que cree en Jesús. Cuando tú y yo creímos en Jesús, le recibimos como el Salvador de nuestras vidas, aceptamos el regalo de la salvación, nos convertimos en vencedores. Nos convertimos en vencedores. Pero no termina allí nuestra vida, querido. Ahí estamos empezando. También lo que Juan está diciendo allí es nuestra fe, está hablando de esto, del cuerpo de doctrina que tenemos sobre nuestras manos, del conocimiento de Dios. Si recuerda que la fe no es algo intelectual o algo que surge de la nada, es de que yo conozco a Dios. Si experimentar a Dios es eso, es crecer con Dios, es entender todo lo que yo tenía en mi cabeza acerca de Dios. ¡Wow! Ahora lo entiendo. Cuando pasé por los tiempos difíciles y Dios se puso a mi lado. Pregúntenle ahora a Karina acerca del amor de Dios. Tendría muchas cosas que decir, ¿no? De la misericordia de Dios, de la voluntad de Dios. Eso es experimentar a Dios. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos mantiene en pie en nuestros tiempos difíciles. No solamente decir que yo soy hijo de Dios, sino que también decir que yo soy hijo de Dios y lo conozco. Y le conozco. Eso es lo que me da la victoria. Juan termina haciéndonos una pregunta muy profunda. Esta pregunta es, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cierra el círculo. A mí me encanta eso.
Cierra el círculo. Comenzó hablando de nuestra fe, de lo que creemos. Y comenzó diciendo, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y termina enfrentándonos con esta verdad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria está asegurada. Pablo escribía a los romanos y escribía, pero en Cristo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no pertenece a nosotros, no es de nosotros. La victoria la obtuvo el Señor Jesucristo. Nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe depositada en quien realmente es el victorioso. Nuestra fe depositada en quien realmente es quien venció al mundo, a su sistema y al gobernador de este mundo, a Satanás. ¿Y quién lo venció? Cristo Jesús, allí en la cruz. Y es por eso que podemos con tranquilidad decir lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin fe, nadie puede experimentar la victoria. Y recuerda, ¿qué es fe? Creerle a Dios. Amén.